¿Qué sucede cuando un veterano de guerra, después de servir a su país durante 2 décadas, es humillado en el momento más importante de su familia? Esta es la historia de Samuel Sam Johnson, un sargento de la Marina con 20 años de servicio, impecable, quien viaja a Montgomery, Alabama, para presenciar la graduación de su nieto Noah en la Marina. Lo que debería ser un día de orgullo familiar se convierte en una prueba de dignidad, honor y lealtad que sacudirá los cimientos de todos los presentes. Una historia que te hará reflexionar sobre el respeto, el sacrificio y la verdadera hermandad militar. En una ciudad marcada por su pasado racista, Sam enfrentará una situación que pondrá a prueba no solo su paciencia, sino también la solidaridad de aquellos que comprenden el verdadero significado del servicio militar. Prepárate para una historia que tocará tu corazón y te recordará que el honor no se mide por el color de la piel, sino por la grandeza del alma y el sacrificio por la patria. Si esta historia te emociona tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para más relatos que celebran la dignidad humana. El autobús Greyhound atravesaba las carreteras polvorientas de Alabama bajo el sol abrasador de mayo, llevando consigo los sueños y expectativas de Samuel Johnson. A sus 58 años, el veterano de la Marina ajustaba constantemente su uniforme de gala, el mismo que había usado en ceremonias oficiales durante sus 2 décadas de servicio. Las medallas brillaban contra su pecho, cada una contando una historia de valor, sacrificio y dedicación inquebrantable a su país. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro y combate, acariciaban nerviosamente la invitación de graduación de su nieto Noah, un papel que representaba más que un simple evento familiar. Para Sam, este viaje a Montgomery significaba el cierre de un círculo, ver a la nueva generación de su familia seguir sus pasos en el servicio militar. Las horas pasaban lentamente mientras observaba el paisaje cambiar, consciente de que se dirigía hacia una ciudad con una historia compleja, donde su presencia como hombre afroamericano uniformado podría generar reacciones diversas. Sin embargo, nada podría disminuir su orgullo paternal ni su determinación de estar presente en este momento crucial para Noah. Los recuerdos de su propio servicio militar se entremezclaban con la anticipación del encuentro con su nieto. Sam recordaba vívidamente el día en que Noah le anunció su decisión de enlistarse en la Marina, siguiendo el ejemplo de su abuelo. Las conversaciones nocturnas sobre honor, deber y servicio habían forjado un vínculo especial entre ambos, una conexión que trascendía las generaciones y se basaba en valores compartidos. Durante el entrenamiento básico de Noah, Sam había enviado cartas de aliento, compartiendo experiencias y consejos que solo un veterano experimentado podía ofrecer. La graduación representaba no solo el logro personal de Noah, sino también la validación de los principios que Sam había intentado inculcar en su familia durante años. Mientras el autobús se acercaba a Montgomery, Sam sentía una mezcla de nerviosismo y emoción, sabiendo que estaba a punto de presenciar uno de los momentos más importantes de su vida. La base naval apareció en el horizonte como un símbolo de tradición y excelencia, el lugar donde su nieto se convertiría oficialmente en marino. Con cada milla que se acortaba, el corazón de Sam latía más fuerte, alimentado por un orgullo ancestral y la esperanza de un futuro brillante para Noah. Los imponentes portones de la base naval de Montgomery se alzaban majestuosos contra el cielo azul, custodiados por marines en uniforme impecable que controlaban cada entrada. Sam descendió del taxi con la dignidad que caracteriza a los veteranos, enderezando su espalda y ajustando su gorra militar con el orgullo de quien ha servido con honor. Las instalaciones bullían de actividad. Familias enteras llegaban desde Mid-22, todos los rincones del país, para presenciar la graduación de sus seres queridos, creando un ambiente de celebración y expectativa. El aroma familiar de las bases militares, una mezcla de metal pulido, uniformes almidonados y el característico olor de las instalaciones navales, transportó a Sam instantáneamente a sus años de servicio activo. Mientras caminaba hacia el edificio principal, notó las miradas que algunos visitantes civiles dirigían hacia él,
algunas curiosas, otras de reconocimiento hacia su rango y experiencia, y unas pocas que preferían desviar la vista. Su uniforme de gala, adornado con las medallas ganadas en combate y servicio, hablaba por sí solo de una carrera militar distinguida. Sin embargo, Sam había aprendido a lo largo de los años a mantener la composure ante cualquier tipo de reacción, enfocándose siempre en el propósito de su presencia. La recepción en la entrada principal fue cortés pero rutinaria, con oficiales, jóvenes verificando invitaciones y proporcionando información sobre la ceremonia. Sam presentó su documentación con la eficiencia militar que nunca había abandonado, notando la expresión de respeto que cruzó el rostro del oficial al revisar sus credenciales de veterano. «Gracias por su servicio, Sargento Johnson», le dijo el joven marino, un gesto que Sam apreció profundamente aunque ya estaba acostumbrado a estos reconocimientos. Mientras se dirigía hacia el auditorio donde tendría lugar la ceremonia, Sam observó a otras familias reuniéndose en grupos, compartiendo historias y fotografías de sus graduados. La diversidad de los asistentes reflejaba la naturaleza inclusiva del servicio militar moderno, aunque Sam no pudo evitar notar que él era uno de los pocos veteranos afroamericanos de su generación presente. Sus pasos resonaban con autoridad en los pasillos de la base, cada uno llevándolo más cerca del momento en que vería a Noah transformado en marino. La anticipación crecía en su pecho como una marea, mezclándose con recuerdos de su propia graduación décadas atrás y la esperanza de que Noah experimentara el mismo sentido de propósito y pertenencia que él había encontrado en el servicio militar. El encuentro entre abuelo y nieto ocurrió en el patio central de la base, bajo la sombra de las banderas que ondeaban orgullosas en el viento de Alabama. Noah Johnson, ahora transformado en un marine impecable, caminó hacia su abuelo con la postura erecta y la confianza que solo el entrenamiento militar puede otorgar. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y respeto al ver a Sam uniformado, reconociendo inmediatamente en él al mentor que había influenciado su decisión de servir. El abrazo que compartieron fue más que un simple saludo familiar. Fue el encuentro de dos generaciones de servicio militar, una transmisión silenciosa de valores y tradiciones que habían definido sus vidas. «Abuelo, no puedo creer que hayas venido hasta aquí», murmuró Noah contra el hombro de Sam, su voz cargada de gratitud y admiración. Las palabras eran innecesarias entre ellos. La presencia de Sam en este momento crucial comunicaba más que cualquier discurso sobre amor familiar y orgullo. Otros graduados y sus familias observaban la escena con sonrisas, reconociendo la belleza de este momento intergeneracional que ejemplificaba lo mejor de la tradición militar estadounidense. Durante los minutos que siguieron, Noah presentó a Sam a algunos de sus compañeros de promoción y sus instructores, quienes mostraron un respeto genuino hacia el veterano experimentado. Las conversaciones fluían naturalmente entre anécdotas de entrenamiento, comparaciones entre generaciones militares y el orgullo compartido de servir bajo la misma bandera. Sam escuchaba atentamente las historias de Noah sobre los desafíos superados durante el entrenamiento básico, sintiéndose validado en su decisión de haber compartido sus propias experiencias años atrás. «Todo lo que me enseñaste me ayudó a llegar hasta aquí, abuelo», confesó Noah, sus palabras resonando con sinceridad y gratitud profunda. La transformación de su nieto era evidente. El joven inseguro que había llegado meses atrás se había convertido en un marine confiado y disciplinado. Sam observaba cada detalle del uniforme de Noah, desde las insignias perfectamente alineadas hasta la postura militar impecable, sintiendo una satisfacción profunda al ver que los valores familiares habían encontrado expresión en esta nueva generación. El tiempo parecía detenerse mientras compartían estos momentos previos a la ceremonia, ambos conscientes de que estaban viviendo un hito que recordarían para siempre. La base militar proporcionaba el escenario perfecto para esta celebración de continuidad familiar y servicio patriótico. El gran auditorio de la base comenzó a llenarse gradualmente con familias vestidas con sus mejores galas, creando un tapiz colorido de esperanza y orgullo patrio. Sam eligió cuidadosamente un asiento en la sección media,
desde donde podría observar claramente el escenario sin obstaculizaciones, consciente de que cada detalle de esta ceremonia quedaría grabado en su memoria para siempre. Las conversaciones a su alrededor revelaban la diversidad de historias familiares que convergían en este momento. Padres que habían servido, madres que habían esperado ansiosamente durante meses de entrenamiento, y hermanos que admiraban la valentía de sus familiares graduados. El ambiente era de celebración contenida, esa mezcla única de formalidad militar y calidez familiar que caracteriza estos eventos. Sam ajustó sus medallas una vez más, asegurándose de que su apariencia reflejara el respeto que sentía hacia la ocasión y hacia todos los marines que se graduarían ese día. Sus ojos recorrían el auditorio, observando las interacciones entre las familias, notando ocasionalmente miradas dirigidas hacia él que interpretaba como curiosidad natural hacia su uniforme y sus insignias de veterano. La música militar de fondo creaba una atmósfera solemne que preparaba los corazones para la ceremonia que estaba por comenzar. Mientras esperaba el inicio oficial de los eventos, Sam reflexionaba sobre el camino que había llevado a este momento. Recordaba las noches en que Noah, siendo apenas un adolescente, se quedaba despierto escuchando sus historias de servicio militar, haciendo preguntas sobre honor, sacrificio y el significado de servir a algo más grande que uno mismo. Estas conversaciones habían plantado las semillas que ahora florecían en la graduación de Noah como marín. Sam había sido cuidadoso de no presionar a su nieto hacia una carrera militar, pero había compartido honestamente tanto las recompensas como los desafíos del servicio uniformado. Ver a Noah elegir este camino por convicción propia había sido una de las mayores satisfacciones de su vida. La música cesó gradualmente, señalando que la ceremonia estaba a punto de comenzar, y Sam sintió que su corazón se aceleraba con anticipación. Las luces del auditorio se atenuaron ligeramente, dirigiendo la atención hacia el escenario donde pronto aparecerían los graduados. En estos momentos finales de espera, Sam ofreció una oración silenciosa de gratitud por haber vivido lo suficiente para presenciar este momento y por la oportunidad de compartir este orgullo con Noah. El murmullo de las conversaciones se desvaneció gradualmente, reemplazado por una expectativa reverente que llenaba cada rincón del auditorio. Los pasos firmes de dos guardias de seguridad resonaron contra el suelo del auditorio, dirigiéndose directamente hacia donde Sam estaba sentado con la tranquilidad de quien pertenece a ese lugar. La interrupción fue abrupta y desconcertante. «Señor, necesita abandonar las instalaciones inmediatamente», declaró el guardia más alto, su voz cargada de una autoridad que no admitía discusión. Sam levantó la vista, genuinamente confundido por la solicitud, sus ojos buscando alguna explicación lógica para esta intervención inesperada. «Disculpe, ¿hay algún problema, oficial?», preguntó con la cortesía militar que había caracterizado toda su carrera, manteniendo su compostura a pesar de la sorpresa. El segundo guardia se posicionó estratégicamente al lado de Sam, creando una presencia intimidante que comenzó a atraer miradas curiosas de otros asistentes. «No pertenece aquí. Esta es una ceremonia privada para familias militares», continuó el primer guardia, ignorando completamente las medallas visibles en el uniforme de Sam. La injusticia de la situación comenzó a cristalizarse en la mente del veterano. Estaba siendo expulsado del evento de graduación de su propio nieto por guardias que aparentemente no reconocían su derecho a estar allí. Las conversaciones cercanas se detuvieron gradualmente mientras otros asistentes comenzaron a notar la confrontación que se desarrollaba. La indignación creció dentro de Sam como una tormenta que se forma lentamente, pero con una fuerza inevitable. «Soy el abuelo de uno de los graduados y soy veterano de la Marina con 20 años de servicio», declaró firmemente, su voz elevándose lo suficiente para ser escuchada por quienes estaban cerca. Las palabras llevaban el peso de la dignidad herida y la autoridad moral de quien había dedicado 2 décadas de su vida al servicio de su país. Sin embargo, los guardias parecían inmunes a estos argumentos, manteniendo su posición con una terquedad que rayaba en la insubordinación hacia un veterano de rango superior.
Sus credenciales no cambian el hecho de que debe retirarse, insistió el primer guardia, su actitud volviéndose más agresiva ante la resistencia de Sam. La humillación pública comenzó a asentarse sobre Sam como una manta pesada, especialmente dolorosa porque ocurría en el contexto de una celebración familiar que había esperado durante meses. Otros asistentes comenzaron a voltear completamente, algunos con expresiones de simpatía hacia Sam, otros con curiosidad morbosa, y unos pocos con aprobación tácita hacia las acciones de los guardias. La situación se había convertido en un espectáculo que Sam nunca había imaginado protagonizar, especialmente no en el día de graduación de Noah. El veterano sintió el peso de décadas de experiencias similares, momentos en los que su dignidad había sido cuestionada simplemente por su apariencia, independientemente de sus logros y sacrificios. Sam Johnson se irguió en toda su estatura, permitiendo que décadas de disciplina militar y orgullo personal se manifestaran en su postura desafiante. «No me moveré de este asiento», declaró con una voz que resonaba con la autoridad de alguien que había enfrentado situaciones mucho más peligrosas que esta confrontación civil. Sus manos permanecían firmemente plantadas en sus rodillas, una demostración física de su negativa a ser intimidado por individuos que claramente no comprendían ni respetaban su historial de servicio. Las medallas en su pecho parecían brillar más intensamente bajo las luces del auditorio, cada una representando momentos de valor y sacrificio que estos guardias aparentemente no podían o no querían reconocer. «He ganado el derecho de estar aquí tanto como cualquier otra persona en este auditorio», continuó Sam, su voz cargada de una dignidad que contrastaba dramáticamente con la agresividad de sus confrontadores. La injusticia de la situación se intensificaba con cada segundo que pasaba, especialmente considerando que otros veteranos presentes observaban la escena con una mezcla de shock e indignación creciente. El murmullo de conversaciones preocupadas comenzó a extenderse por el auditorio como ondas en un estanque, con familias preguntándose qué estaba ocurriendo y por qué un veterano uniformado estaba siendo hostigado de esta manera. La tensión en el aire era palpable, creando una atmósfera cargada que amenazaba con eclipsar completamente el propósito celebratorio de la ceremonia. Sam podía sentir los ojos de docenas de personas fijos en él, algunos con simpatía, otros con curiosidad, y unos pocos con juicios que prefería no contemplar. «Sargento, le estoy ordenando que abandone las instalaciones o llamaremos a la policía militar», amenazó el primer guardia, escalando la confrontación a un nivel que Sam reconoció como completamente desproporcionado. La mención de la policía militar fue particularmente irónica para Sam, quien había trabajado estrechamente con esa misma institución durante años de servicio activo. «Llame a quien guste», respondió Sam con una calma que ocultaba la tormenta emocional que rugía en su interior. «Pero no abandonaré la graduación de mi nieto porque usted no reconozca mi derecho a estar aquí». Cada palabra fue pronunciada con la precisión de alguien acostumbrado a la comunicación militar clara y directa. Los otros asistentes comenzaron a expresar su incomodidad más abiertamente, con algunos susurrando comentarios de apoyo hacia Sam y otros cuestionando la legitimidad de las acciones de los guardias. El momento se había convertido en algo más que una simple disputa administrativa. Se había transformado en una prueba pública de principios y dignidad que Sam estaba determinado a no perder. Como si hubieran sido invocados por la injusticia misma, dos figuras imponentes se materializaron desde diferentes secciones del auditorio, moviéndose con la precisión coordinada que solo los veteranos de combate pueden demostrar. Marcus Thompson y David Rodríguez, ex fusileros navales y amigos de Sam desde sus días de servicio activo, habían reconocido inmediatamente la situación crítica que se desarrollaba ante sus ojos. Marcus, un hombre corpulento cuyas cicatrices de combate eran visibles incluso bajo su traje civil, se posicionó firmemente al lado izquierdo de Sam, mientras David, más alto y delgado pero igualmente intimidante, tomó posición a la derecha. «¿Cuál es el problema aquí, caballeros?»,
preguntó Marcus con una voz que combinaba cortesía militar con una amenaza apenas contenida. La presencia de estos dos veteranos experimentados cambió inmediatamente la dinámica de la confrontación, transformando lo que había sido una situación de 2 contra 1 en algo mucho más equilibrado. David cruzó los brazos sobre su pecho, revelando tatuajes militares que hablaban de años de servicio en zonas de combate, sus ojos fijos en los guardias con una intensidad que no admitía evasivas. Este hombre es el sargento Samuel Johnson, un veterano condecorado con más tiempo de servicio del que ustedes probablemente tienen de vida, declaró con una autoridad que hizo que varios asistentes cercanos asintieran en aprobación. La llegada de refuerzos transformó completamente el equilibrio de poder en la confrontación, y Sam sintió una oleada de gratitud hacia estos hermanos de armas que habían respondido instintivamente a su necesidad. Sargento Johnson sirvió en 3 despliegues de combate y tiene más medallas al valor que la mayoría de los oficiales, continuó Marcus, su voz elevándose lo suficiente para que una porción significativa del auditorio pudiera escuchar. Los guardias, claramente no preparados para enfrentar a múltiples veteranos organizados, comenzaron a mostrar signos de incertidumbre en su postura anteriormente confiada. David se adelantó un paso, invadiendo sutilmente el espacio personal del primer guardia. ¿Exactamente bajo qué autoridad están intentando expulsar a un veterano condecorado de la graduación de su nieto? La pregunta resonó con la fuerza de una acusación formal, exponiendo la falta de fundamento legal para las acciones de los guardias. Los murmullos de aprobación se extendieron por el auditorio como un coro creciente, con otros veteranos presentes comenzando a levantarse de sus asientos en una demostración silenciosa pero poderosa de solidaridad. La situación había evolucionado, de una confrontación individual a un momento que definía los valores fundamentales de respeto, honor y hermandad militar. Sam observaba este desarrollo con una mezcla de humildad y orgullo, recordando por qué había valorado tanto estas amistades forjadas en el servicio y probadas en el combate. La tensión en el auditorio alcanzó un punto crítico cuando más veteranos comenzaron a levantarse gradualmente de sus asientos, creando una onda visual de solidaridad que se extendía por todo el recinto. Los guardias, inicialmente confiados en su autoridad, ahora se encontraban enfrentando no solo a Sam y sus 2 defensores inmediatos, sino a una creciente coalición de veteranos de diferentes ramas del servicio y generaciones. «Esto se está convirtiendo en un disturbio», murmuró nerviosamente el segundo guardia, su confianza anterior evaporándose ante la magnitud de la oposición que habían despertado. Marcus Thompson dio un paso adelante, su experiencia como ex-sargento, mayor evidente en la forma en que comandaba la atención. El único disturbio aquí es la falta de respeto que están mostrando hacia un héroe de guerra. Sus palabras resonaron por el auditorio amplificadas por la acústica del espacio, llegando incluso a las filas traseras donde otras familias observaban con creciente interés y preocupación. David Rodríguez complementó la intervención de su compañero. Sargento Johnson ha sangrado por este país más de lo que ustedes pueden imaginar, y no permitiremos que sea humillado en el día de graduación de su nieto. La declaración fue recibida con murmullos de aprobación que se convirtieron gradualmente en aplausos dispersos, una manifestación espontánea de apoyo que sorprendió incluso a Sam. El primer guardia, reconociendo que la situación se le había escapado completamente de las manos, intentó recuperar el control. Todos ustedes necesitan calmarse o llamaré a más seguridad. Sin embargo, su amenaza sonó hueca ante la determinación colectiva de los veteranos presentes, quienes habían transformado lo que comenzó como una confrontación individual en una defensa principista de los valores militares. «Llame a quien quiera», respondió un veterano de Vietnam desde las filas traseras, «pero nosotros no nos moveremos hasta que este hombre reciba el respeto que merece». La declaración desencadenó otra ronda de aplausos, esta vez más coordinada y sostenida, que transformó el ambiente del auditorio de tensión a determinación colectiva. Sam permanecía sentado en el centro de esta tormenta de apoyo,
profundamente conmovido por la demostración de hermandad, pero también consciente de que la situación había escalado más allá de lo que había anticipado. «Hermanos, aprecio su apoyo», dijo Sam, levantándose finalmente de su asiento. «Pero no quiero que la graduación de Noah se vea manchada por esto». Sus palabras, pronunciadas con la dignidad que había mantenido durante toda la confrontación, sirvieron como un recordatorio de que, a pesar de la injusticia personal que había sufrido, su preocupación principal seguía siendo el bienestar y la celebración de su nieto. La nobleza de esta declaración resonó profundamente entre los presentes, elevando aún más el respeto hacia el veterano y intensificando la presión sobre los guardias para que reconsideraran sus acciones. El sonido de pasos militares precisos y autoritarios cortó a través del murmullo creciente del auditorio, anunciando la llegada de una figura que cambiaría completamente el curso de los eventos. El comandante Michael Patterson, un oficial naval de carrera con más de 25 años de servicio, avanzaba por el pasillo central con la determinación de alguien que había sido informado de la situación y venía a resolverla personalmente. Su uniforme impecable y la autoridad natural que irradiaba hicieron que el auditorio completo guardara silencio gradualmente, reconociendo instintivamente la presencia de un líder militar experimentado. Los guardias se enderezaron automáticamente ante su aproximación, claramente conscientes de que su superior había llegado para evaluar la situación que habían creado. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó el comandante Patterson con una voz que combinaba autoridad militar con genuina preocupación, sus ojos moviéndose rápidamente entre los guardias, Sam y los veteranos que se habían levantado en solidaridad. Marcus Thompson se adelantó para responder. «Comandante, estos guardias están intentando expulsar al sargento Johnson, un veterano condecorado, de la graduación de su nieto sin justificación alguna». La explicación fue directa y factual, pronunciada con el respeto debido al rango, pero también con la firmeza de alguien que había presenciado una injusticia clara. El comandante Patterson dirigió su atención inmediatamente hacia Sam, observando detenidamente las medallas y insignias que adornaban su uniforme de gala. Su experiencia militar le permitió reconocer instantáneamente las condecoraciones de combate y servicio distinguido que Sam portaba con orgullo. «Sargento Johnson», dijo el comandante, su voz adoptando un tono de respeto militar apropiado. «Lamento profundamente que haya sido molestado de esta manera en las instalaciones de nuestra base». Las palabras resonaron por el auditorio como una vindicación oficial, validando no solo la presencia de Sam, sino también la legitimidad de su indignación ante el trato recibido. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas, comenzando a comprender la magnitud de su error al confrontar a un veterano sin verificar adecuadamente sus credenciales o el propósito de su presencia. «Su historial de servicio habla por sí mismo», continuó el comandante Patterson, acercándose más a Sam con una expresión de sincero respeto. «Y cualquier abuelo de uno de nuestros graduados merece ser tratado con la dignidad apropiada, especialmente un veterano de su calibre». La declaración pública del comandante sirvió como una reprimenda implícita pero clara hacia los guardias, estableciendo el tono para lo que seguiría. El auditorio permanecía en silencio expectante, consciente de que estaban presenciando un momento significativo en el que la justicia y el respeto estaban siendo restaurados públicamente. El comandante Patterson se posicionó directamente frente a Sam, adoptando una postura que combinaba respeto militar con genuina contrición personal. «Sargento Johnson, en nombre de esta instalación y de todo el personal bajo mi comando, le ofrezco mis más sinceras disculpas por el trato inapropiado que ha recibido», declaró con una voz clara que resonó por todo el auditorio. Sus palabras llevaban el peso de la autoridad oficial, pero también la sinceridad de un compañero militar que comprendía el valor del servicio y el sacrificio. La formalidad de las disculpas contrastaba dramáticamente con la agresividad que Sam había experimentado momentos antes, creando un reconocimiento público de la injusticia que había sufrido. «Su presencia en esta ceremonia no solo es bienvenida, sino que es un honor para todos nosotros», continuó el comandante, dirigiéndose
No solo a Sam, sino también a la audiencia completa que observaba atentamente. Los guardias permanecían de pie en una posición incómoda, claramente conscientes de que sus acciones habían sido públicamente desautorizadas por su superior. El comandante Patterson giró brevemente hacia ellos. Estos individuos actuaron sin mi conocimiento y sin seguir los protocolos apropiados para verificar las credenciales de los asistentes. La declaración servía como una clara delimitación de responsabilidades, protegiendo la reputación de la base mientras responsabilizaba a quienes habían causado la situación. La atención del auditorio se centró completamente en la respuesta de Sam, quien permanecía de pie con la dignidad intacta pero con una expresión que revelaba el impacto emocional de toda la experiencia. Además, agregó el comandante Patterson, quiero asegurarle que la ceremonia de graduación de su nieto Noah no comenzará sin su presencia en el auditorio. Esta declaración representaba más que una simple disculpa. Era un reconocimiento oficial de la importancia de Sam como familia militar y como veterano merecedor de respeto. Los murmullos de aprobación se extendieron nuevamente por el auditorio, con muchos asistentes expresando satisfacción por ver que la justicia estaba siendo restaurada. Marcus y David intercambiaron miradas de aprobación, reconociendo que su intervención había logrado el resultado deseado. Aunque permanecían alerta ante cualquier desarrollo adicional, el comandante extendió su mano hacia Sam en un gesto de respeto militar. Su servicio a este país ha sido ejemplar, y es un honor tenerlo presente en la graduación de la próxima generación de marines. La oferta de un apretón de manos representaba un símbolo poderoso de reconciliación y reconocimiento mutuo entre militares, observado atentamente por todos los presentes que comprendían la significancia de este momento. El auditorio permanecía en un silencio expectante, esperando la respuesta de Sam a estas disculpas oficiales y al gesto de respeto que se le ofrecía. Sam observó la mano extendida del comandante Patterson durante lo que pareció una eternidad, sus ojos reflejando una tormenta de emociones que décadas de disciplina militar no podían contener completamente. La herida causada por la humillación pública era más profunda que cualquier lesión física que hubiera sufrido en combate, porque atacaba algo fundamental, su dignidad como ser humano y como veterano que había dado lo mejor de sí mismo por su país. «Comandante Patterson», comenzó Sam con una voz controlada pero cargada de dolor. «Aprecio sus disculpas, pero el daño ya está hecho». Sus palabras resonaron con una tristeza que tocó el corazón de todos los presentes, veteranos y civiles, por igual, quienes comprendían que algunas heridas no pueden sanarse simplemente con palabras, por muy sinceras que sean. La mano del comandante permanecía extendida, pero Sam no la tomó inmediatamente, simbolizando la complejidad de perdonar una injusticia que había expuesto vulnerabilidades profundas. «Durante 20 años serví a este país con honor», continuó Sam, su voz adquiriendo una fuerza emocional que hizo que algunos asistentes sintieran lágrimas en sus ojos. «Y nunca imaginé que sería humillado de esta manera en el día más importante para mi familia». El silencio que siguió a estas palabras fue diferente al anterior. No era expectante, sino reflexivo, cargado del peso de una verdad incómoda que resonaba especialmente en una ciudad como Montgomery, con su historia compleja de luchas por los derechos civiles. Sam sintió que todas las miradas del auditorio estaban sobre él, pero ya no como objeto de curiosidad o juicio, sino como símbolo de una dignidad herida que muchos podían comprender, aunque pocos habían experimentado directamente. El comandante Patterson mantuvo su mano extendida, reconociendo que la paciencia era necesaria en este momento de sanación emocional. «Sargento Johnson», dijo suavemente, «no puedo deshacer lo que ocurrió, pero puedo asegurarle que esto nunca volverá a suceder en mi base». La promesa sonaba sincera, pero Sam había escuchado promesas similares antes, y la historia le había enseñado que las palabras, aunque bien intencionadas, no siempre se traducían en cambios duraderos. Los veteranos que se habían levantado en su defensa permanecían de pie, una presencia silenciosa pero poderosa que recordaba que Sam
no estaba solo en este momento de vulnerabilidad. Marcus y David flanqueaban a su amigo, listos para ofrecer apoyo adicional si era necesario, su lealtad inquebrantable siendo un testimonio de los lazos forjados en el servicio militar. La tensión emocional en el auditorio alcanzó su punto culminante cuando Sam finalmente extendió su mano para encontrarse con la del comandante Patterson, pero el gesto fue medido, cauteloso, cargado de una dignidad que había sido probada, pero no quebrada. «Acepto sus disculpas, comandante», dijo Sam con una voz que había recuperado parte de su autoridad militar, «pero quiero que entienda que esto no es solo sobre mí». Sus ojos recorrieron el auditorio, abarcando a todas las familias presentes, como si estuviera impartiendo una lección que trascendía su experiencia personal. Se trata de cómo tratamos a aquellos que han servido, independientemente de cómo se vean o de dónde vengan. El apretón de manos, cuando finalmente ocurrió, fue firme y prolongado, un momento que simbolizaba no solo reconciliación personal, sino también un compromiso hacia un estándar más alto de respeto y dignidad. El comandante Patterson asintió solemnemente, comprendiendo el peso de las palabras de Sam y la responsabilidad que conllevaban. Los aplausos que siguieron fueron espontáneos y sostenidos, una ovación que reconocía tanto la gracia de Sam al aceptar las disculpas como la importancia del momento que habían presenciado. Los guardias, que habían permanecido en silencio durante este intercambio, fueron discretamente retirados por personal superior, desapareciendo del auditorio mientras la atención se centraba en la resolución positiva del conflicto. El comandante Patterson aprovechó este momento de reconciliación para dirigirse a toda la audiencia. Lo que han presenciado hoy es un recordatorio de los valores que defendemos como institución militar: honor, respeto y hermandad. Sus palabras transformaron lo que había comenzado como una confrontación dolorosa en una enseñanza colectiva sobre dignidad y justicia. Sam sintió que parte del peso que había cargado en su corazón comenzaba a aliviarse, no porque la herida hubiera sanado completamente, sino porque había sido reconocida y validada públicamente. Marcus y David intercambiaron miradas de satisfacción, sabiendo que su intervención había contribuido a un resultado que honraba tanto a su amigo como a los principios por los cuales habían servido. «Ahora», continuó el comandante dirigiéndose específicamente a Sam, «tomemos asiento para que podamos comenzar esta celebración apropiadamente, con usted en el lugar de honor que merece». El gesto de dirigir personalmente a Sam hacia la primera fila fue observado por todos, una demostración visual de respeto que contrastaba dramáticamente con el trato que había recibido inicialmente. El auditorio comenzó a reorganizarse gradualmente, con las familias regresando a sus asientos, pero manteniendo un ambiente de reflexión sobre lo que habían presenciado. La ceremonia estaba a punto de comenzar, pero ya había sido precedida por una lección poderosa sobre justicia, dignidad y la importancia de defender lo correcto. En medio de esta atmósfera cargada de emociones y reflexiones, una figura familiar apareció en el pasillo lateral del auditorio, moviéndose con la precisión militar que caracteriza a los marines recién graduados. Noah Johnson, vestido con su uniforme de gala impecable, había observado desde la distancia los eventos que se habían desarrollado en torno a su abuelo, sintiendo una mezcla compleja de indignación, orgullo y determinación. Sus compañeros de promoción lo siguieron con miradas de curiosidad y respeto, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario en el comportamiento de su colega. Noah había pedido permiso especial para abandonar temporalmente el área de preparación de los graduados, explicando a sus superiores que necesitaba verificar el bienestar de su abuelo veterano. La autorización había sido concedida inmediatamente cuando los oficiales comprendieron la naturaleza de la situación, reconociendo que los lazos familiares militares trascienden las formalidades protocolarias. Mientras Noah se acercaba al área donde Sam estaba sentado ahora en primera fila, cada paso resonaba con una intención que todos en el auditorio podían sentir, pero aún no comprender completamente. Su expresión era seria, determinada,
como si hubiera tomado una decisión importante que estaba a punto de comunicar de la manera más poderosa posible. Los murmullos se extendieron nuevamente por el auditorio mientras los asistentes notaban la aproximación del joven Marine hacia la sección donde se había desarrollado toda la confrontación. El comandante Patterson, todavía de pie junto a Sam, observó la aproximación de Noah con interés profesional, reconociendo inmediatamente la determinación en la postura del joven Marine. «Ese debe ser su nieto», comentó suavemente al veterano, una sonrisa apenas perceptible cruzando su rostro al ver la semejanza familiar en la dignidad y determinación que ambos hombres portaban. Sam asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba. Al ver a Noah acercarse, preguntándose qué había motivado a su nieto a abandonar su puesto con los otros graduados. La música de fondo cesó gradualmente mientras Noah continuaba su marcha hacia el frente del auditorio, creando un silencio expectante que amplificaba cada sonido de sus pasos militares precisos. Marcus y David intercambiaron miradas knowingly, como veteranos experimentados que reconocían el lenguaje corporal de alguien que estaba a punto de hacer una declaración significativa. «Abuelo», dijo Noah cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz clara y firme resonando en el silencio del auditorio. «Siento mucho lo que pasó». Las palabras simples llevaban un peso emocional que hizo que Sam sintiera que las lágrimas amenazaban con aparecer en sus ojos, tocado por la consideración de su nieto en este momento crucial. El auditorio completo parecía contener la respiración, intuyendo que estaban a punto de presenciar algo memorable, un momento que definiría no solo la relación entre abuelo y nieto, sino también los valores que ambos representaban. Lo que sucedió a continuación quedó grabado para siempre en la memoria de cada persona presente en el auditorio. Noah Johnson, con la precisión y solemnidad que solo un marine puede demostrar, se detuvo exactamente a 3 pasos de distancia de su abuelo, y, en un movimiento fluido y perfecto, llevó su mano derecha a su frente en la continencia militar, más perfecta que Sam había visto jamás. El gesto no era hacia el comandante Patterson, ni hacia la bandera, ni hacia ninguna autoridad militar presente. Era exclusivamente para Samuel Johnson, veterano condecorado y, más importante aún, su abuelo. El silencio que se apoderó del auditorio fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para rendir homenaje a este momento extraordinario de respeto intergeneracional. «Sargento Johnson», dijo Noah con una voz que resonaba con respeto. Militar formal, pero también con amor familiar profundo, es un honor ser su nieto y seguir su ejemplo de servicio. Las palabras cortaron el aire como una declaración de principios, un reconocimiento público de la influencia y el legado del veterano que había sido humillado momentos antes. Sam sintió que todas las defensas emocionales que había construido durante décadas de servicio y adversidad se desmoronaban ante este gesto de amor y respeto tan puro y poderoso. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación comenzaron a fluir libremente por sus mejillas, no de tristeza, sino de un orgullo y una gratitud que no podía contener. El efecto de la continencia de Noah se extendió por el auditorio como ondas concéntricas en un estanque. Primero, el comandante Patterson enderezó su postura instintivamente, reconociendo la nobleza del gesto. Luego, Marcus y David siguieron el ejemplo, llevando sus manos a sus frentes en continencias perfectas dirigidas hacia Sam. Como una reacción, en cadena, otros veteranos presentes comenzaron a ponerse de pie y rendir el mismo honor, creando una demostración visual de respeto y solidaridad que superaba cualquier ceremonia oficial. Incluso algunos civiles, aunque no podían ofrecer continencias militares apropiadas, se pusieron de pie en una muestra de respeto hacia lo que estaban presenciando. Sam, abrumado por la magnitud de este reconocimiento, luchó por mantener su compostura mientras su corazón se llenaba de una emoción que no había experimentado en décadas. «Noah», murmuró, su voz quebrada por la emoción. No era necesario. Pero su nieto mantuvo la continencia con una determinación inquebrantable, como si estuviera comunicando que sí era absolutamente necesario,
que este reconocimiento público del valor y la dignidad de su abuelo era exactamente lo que el momento requería. El auditorio completo había sido transformado en un tribunal de honor improvisado, donde la justicia se administraba no a través de palabras, sino a través de gestos de respeto profundo y sincero. Este momento trascendía la ceremonia de graduación. Se había convertido en una celebración de valores, familia y la inquebrantable dignidad del servicio militar. La continencia sostenida de Noah actuó como un catalizador que transformó completamente la atmósfera del auditorio, convirtiendo lo que había comenzado como una confrontación dolorosa en una celebración espontánea de respeto y honor. El comandante Patterson, profundamente conmovido por la demostración de valores que estaba presenciando, se dirigió al micrófono más cercano para hacer una declaración que todos pudieran escuchar. «Damas y caballeros», su voz resonó por todo el recinto. «Lo que están presenciando es exactamente lo que significa el honor militar». Sus palabras sirvieron como narración oficial de un momento que ya se había grabado en los corazones de 1900, todos los presentes. Sam, aún sentado en primera fila con lágrimas corriendo por sus mejillas, finalmente logró ponerse de pie y devolver la continencia a su nieto, creando un momento de reconocimiento mutuo que simbolizaba la transmisión de valores entre generaciones. El gesto del abuelo veterano hacia su nieto marine recién graduado cerró un círculo de honor que había comenzado décadas atrás con el primer día de servicio de Sam. Los aplausos que siguieron fueron diferentes a cualquier ovación anterior. Eran prolongados, sinceros, cargados de una emoción genuina que reconocía la belleza de lo que habían presenciado. Madres lloraban abiertamente, padres asentían con aprobación, y otros graduados observaban a Noah con una admiración que trascendía la rivalidad o competencia normal entre compañeros. La demostración de respeto continuó expandiéndose como círculos concéntricos, alcanzando incluso a aquellos que inicialmente habían observado la confrontación con indiferencia o, en algunos casos, con aprobación tácita hacia las acciones de los guardias. La pureza del gesto de Noah y la dignidad con la que Sam había manejado toda la situación habían creado una lección viviente sobre los verdaderos valores americanos y militares. Marcus Thompson, con su experiencia como ex sargento mayor, se acercó al micrófono que el comandante Patterson había dejado disponible. «Este es el tipo de liderazgo que necesitamos ver más a menudo», declaró, dirigiéndose tanto a los graduados como a sus familias. «Honrar a aquellos que nos precedieron y mantener los estándares más altos de respeto mutuo». Sus palabras resonaron especialmente entre los veteranos presentes, muchos de los cuales habían experimentado sus propias luchas con el reconocimiento y el respeto tras su servicio. David Rodríguez añadió su propia perspectiva. «El sargento Johnson nos enseñó que la verdadera fuerza no está en responder a la hostilidad con hostilidad, sino en mantener la dignidad incluso cuando otros fallan en mostrar la suya». El auditorio completo había sido transformado en un aula de valores, donde una lección sobre honor, familia y servicio se desarrollaba en tiempo real ante sus ojos. La ceremonia oficial de graduación aún no había comenzado, pero ya habían sido testigos de algo igualmente significativo, una demostración de que los principios militares trascienden uniformes y rangos para tocar lo más profundo del carácter humano. Con la atmósfera del auditorio transformada por los eventos extraordinarios que habían presenciado, la ceremonia oficial de graduación comenzó con una solemnidad y significado amplificados que ninguno de los organizadores había anticipado. El comandante Patterson, ahora completamente consciente de la importancia simbólica del momento, invitó personalmente a Sam a ocupar un asiento en la primera fila, no como un gesto de disculpa, sino como un reconocimiento del honor que su presencia otorgaba a la ceremonia. «Sargento Johnson», dijo mientras lo escoltaba hacia el asiento de honor, «su presencia aquí hoy eleva el significado de esta graduación para todos nosotros». Las palabras no eran protocolarias, sino genuinamente sentidas, reflejando cómo los eventos habían cambiado la perspectiva de todos sobre lo que realmente importaba en esta celebración. Noah
habiendo regresado a su formación con los otros graduados, caminaba con una postura aún más erecta si eso era posible, sabiendo que había honrado no solo a su abuelo, sino también los valores que ambos compartían. Marcus y David tomaron asientos junto a Sam, flanqueándolo como guardianes de honor, su presencia sirviendo como recordatorio continuo de la hermandad militar que trasciende tiempo y circunstancias. El resto del auditorio se organizó con una reverencia renovada, consciente de que estaban participando en algo más que una simple ceremonia de graduación. Las conversaciones previas sobre el incidente habían cesado, reemplazadas por una anticipación reverente hacia la celebración que estaba por comenzar. Cuando la música militar comenzó a tocar y los graduados iniciaron su marcha ceremonial, cada paso resonaba con un significado amplificado por los eventos que habían precedido este momento. Sam observaba a Noah con un orgullo que había sido purificado por el fuego de la adversidad y elevado por el reconocimiento público que habían compartido. Cada graduado que pasaba frente a la primera fila parecía caminar un poco más alto, inspirado por el ejemplo de liderazgo moral que Noah había demostrado y por la dignidad que Sam había mantenido bajo presión. El comandante Patterson, al dirigir la ceremonia, ocasionalmente dirigía su mirada hacia Sam, como reconociendo que la presencia del veterano había añadido una dimensión de autenticidad y profundidad a los procedimientos que normalmente podrían haber sido rutinarios. Los padres y familiares de otros graduados observaban a Sam con un respeto evidente, muchos de ellos acercándose durante los intermedios para expresar su admiración por su servicio y su manejo de la situación difícil. «Gracias por su ejemplo», le susurró una madre cuyo hijo también se graduaba ese día, sus palabras simples pero cargadas de sinceridad. Marcus le murmuró a David: «Mira cómo han cambiado las cosas», señalando sutilmente hacia las expresiones de respeto genuino que rodeaban a su amigo. La ceremonia continuaba, pero todos los presentes sabían que ya habían sido testigos del momento más significativo del día, una lección viviente sobre honor, respeto y la importancia de defender los principios correctos. Cuando llegó el meeting notation, momento culminante de la ceremonia, el llamado individual de cada graduado para recibir su certificación como Marine, la atmósfera en el auditorio alcanzó un nivel de expectación que trascendía lo protocolar. «Marine Noah Johnson», resonó la voz del oficial ceremonia, y Sam sintió que su corazón se detenía momentáneamente antes de acelerar con un orgullo que amenazaba con abrumarlo completamente. Noah se acercó al podium con una precisión militar perfecta, pero sus ojos buscaron inmediatamente a su abuelo en la primera fila, estableciendo una conexión visual que comunicaba más que cualquier palabra. El apretón de manos con el comandante Patterson fue profesional y apropiado, pero fue el saludo que Noah dirigió hacia su abuelo después de recibir su certificación lo que realmente importaba. Sam se puso de pie instantáneamente, devolviendo el saludo con una precisión que demostró que décadas después de su servicio activo, seguía siendo un marine hasta la médula. Los aplausos que siguieron fueron especialmente prolongados y entusiastas, con el auditorio completo reconociendo no solo el logro de Noah, sino también la belleza de este momento intergeneracional que habían presenciado. Marcus y David aplaudían, con una intensidad que reflejaba su orgullo no solo por Noah, sino también por su amigo Sam, quien había demostrado una vez más la clase de liderazgo moral que admiraban. El comandante Patterson añadió una nota personal al entregar el certificado. «Marine Johnson, es evidente que la excelencia militar es una tradición familiar». El resto de la ceremonia continuó con una energía elevada, pero todos sabían que el momento de Noah había sido especial, marcado por la historia que había precedido su graduación oficial. Cuando todos los graduados hubieron sido certificados y la ceremonia oficial llegó a su conclusión, las familias se dispersaron, gradualmente para las celebraciones individuales, pero muchas se acercaron primero a Sam para expresar su respeto y admiración. «Su nieto debe estar muy orgulloso de tener un abuelo como usted», comentó un padre veterano de la Guerra del Golfo, sus palabras reflejando el sentimiento general que prevalecía en el auditorio. Sam respondía a cada felicitación con la gracia y humildad que habían caracterizado toda su experiencia,
pero su atención principal estaba enfocada en reunirse con Noah para la celebración privada que habían planeado. El comandante Patterson se acercó una vez más. «Sargento Johnson, ha sido un honor tenerlo aquí hoy, y quiero asegurarle que este incidente servirá como una lección importante para todo nuestro personal». Sus palabras llevaban el peso de un compromiso genuino hacia el cambio y la mejoría. Marcus y David permanecieron cerca de Sam durante estas interacciones finales, como escoltas de honor que habían cumplido su misión de proteger la dignidad de su hermano de armas. La ceremonia había terminado oficialmente, pero su impacto resonaría mucho más allá de este día, en las mentes y corazones de todos los que habían sido testigos de una lección poderosa sobre honor, familia y la importancia inquebrantable del respeto mutuo. Mientras las familias comenzaban a dispersarse del auditorio, Noah se acercó a su abuelo con una mezcla de alivio, orgullo y determinación que solo los momentos transformadores pueden generar. «Abuelo», dijo, tomando las manos curtidas del veterano en las suyas, «gracias por enseñarme lo que realmente significa el honor». Sus palabras resonaron con una madurez que trascendía sus años, forjada por haber presenciado y participado en un momento que definiría su comprensión del servicio militar para el resto de su vida. Sam, con los ojos aún húmedos por la emoción del día, respondió: «Noah, tú me enseñaste hoy que los valores que intenté compartir contigo han echado raíces más profundas de las que imaginé». El abrazo que compartieron fue observado por muchas familias cercanas, quienes reconocían estar presenciando algo genuino y conmovedor en un mundo que a menudo parecía carente de tales momentos auténticos. Marcus y David se acercaron para completar este círculo de celebración, sus presencias recordando que la hermandad militar se extiende más allá de la familia inmediata, para incluir a aquellos que han compartido los sacrificios del servicio. «Sam», dijo Marcus colocando una mano sobre el hombro de su amigo, «hoy nos recordaste por qué servimos y por qué continuamos defendiendo estos valores mucho después de colgar nuestros uniformes». David asintió en acuerdo, y Noah nos mostró que la próxima generación comprende y continuará esos principios. El comandante Patterson se acercó al grupo con una expresión que combinaba respeto profesional con admiración genuina. «Sargento Johnson», dijo, «quiero que sepa que lo que ocurrió hoy se convertirá en parte del entrenamiento de sensibilidad y respeto para todo nuestro personal». Sus palabras representaban más que una promesa. Eran un compromiso hacia un cambio sistemático que aseguraría que futuros veteranos no enfrentaran la humillación que Sam había experimentado. Su dignidad ante la adversidad y la respuesta de su nieto han enseñado a todos nosotros algo importante sobre los verdaderos valores militares, continuó el comandante. Noah, todavía de pie junto a su abuelo, añadió: «Comandante, espero que mi servicio honre tanto a mi abuelo como a la Marina». La declaración fue simple pero poderosa, estableciendo un estándar personal que guiaría su carrera militar. Mientras el grupo se preparaba para partir hacia celebraciones más privadas, Sam miró una vez más el auditorio donde había enfrentado humillación, pero también había recibido un reconocimiento que superaba cualquier ceremonia oficial. Los eventos del día se habían convertido en algo más que una simple graduación. Habían sido una afirmación de que el honor, el respeto y la dignidad pueden prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. El legado de este día viviría no solo en los recuerdos de quienes estuvieron presentes, sino en las vidas cambiadas y los valores reforzados que se extenderían mucho más allá de Montgomery, Alabama, tocando a futuras generaciones de militares y civiles que comprenderían que la verdadera grandeza se mide por cómo tratamos a aquellos que han servido y sacrificado por algo más grande que ellos mismos. La historia del sargento Samuel Johnson nos recuerda que el honor verdadero no se encuentra en los rangos o las medallas, sino en la dignidad con la que enfrentamos la adversidad y en el respeto que mostramos hacia aquellos que han servido. En un mundo que a menudo olvida el sacrificio de sus veteranos, Noah nos enseñó que una simple continencia puede ser más poderosa que 1000 discursos,
y que reconocer la grandeza en nuestros mayores es fundamental para construir una sociedad justa. La hermandad militar demostrada por Marcus y David nos muestra que los lazos forjados en el servicio trascienden tiempo y circunstancias, manteniéndose firmes cuando más se necesitan. Esta historia, desarrollada en los pasillos de una base militar en Montgomery, Alabama, se convierte en un testimonio universal sobre la importancia de defender nuestros principios y honrar a quienes nos precedieron en el camino del servicio y el sacrificio. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos que celebran la dignidad humana y los valores que nos unen como sociedad.